Hola, hola, bienvenidos al Subreddit del Control. Aquí les dejo una marca de tiempo onde empieza el vídeo para quem viene desde la otra aplicaciones y quieren pular para donde de fato la historia comienza. La historia de hoy es el orco que me mantuve cativo. Peço perdón por mi español no es muy bien. Espanhol não é minha língua materna, pero prometo tentar melhorar cada vez mais. A narração realiza uma IA e a história tem elementos fictícios. Então, qualquer semelhança com nomes, lugares, pessoas ou até mesmo lugares reais é pura coincidência. A jogabilidade do vídeo é completamente original, criado por mim para brindar-lhes uma experiência boa. As histórias citadas são traduzidas e adaptadas por mim para brindar-lhes a melhor experiência possível. Subscreva ao canal para que não perca nenhuma nova história. Compartilhe com quem desfrutam de las buenas histórias. Dê-me le gusta e comente sua opinião no comentário. Agora, sem mais preâmbulos, vamos com a história. El orco que me mantuvo cautiva fui su prisionera en las montañas oscuras, y terminé convirtiéndome en su reina. La primera vez que vi un orco tenía 19 años, y estaba convencida de que iba a morir. Mi nombre es Elara, nací en la frontera norte del reino de Arant, una región de bosques densos, montañas interminables y aldeas tan pequeñas que rara vez aparecían en los mapas. Toda mi vida escuché historias sobre los orcos, historias horribles, que devoraban humanos, que disfrutaban la guerra, que destruían todo lo que encontraban a su paso. Los ancianos juraban que las montañas negras estaban llenas de monstruos sedientos de sangre y durante años les creí, porque nadie regresaba de allí para contar otra versión. Mi vida era sencilla, ayudaba a mi padre en el molino, cuidaba de mi hermana menor, y soñaba con viajar algún día a la capital. Nada extraordinario, nada heroico, por eso jamás imaginé que terminaría en medio de una guerra. Todo comenzó durante el festival de la cosecha. La aldea estaba llena de música, comida y risas, las calles se encontraban iluminadas por cientos de faroles. Por una noche parecía que el mundo entero estaba en paz. Entonces sonaron las campanas, una vez, 2 veces, 3 veces, la señal de ataque. Al principio nadie entendió qué estaba ocurriendo, luego llegaron los gritos y después el fuego. Recuerdo correr. Recuerdo humo, recuerdo personas empujándose unas a otras mientras intentaban escapar. Los soldados del reino aparecieron por todas partes, y detrás de ellos llegaron las enormes siluetas que solo conocía por los cuentos. Orcos, docenas de ellos, quizás cientos, altos, cubiertos de armaduras oscuras, avanzando como una tormenta imposible de detener. Mi padre me tomó del brazo. Corre hacia el bosque, fue la última vez que lo vi. La multitud nos separó. Intenté encontrar a mi hermana. Intenté regresar, pero el caos me arrastró. Corrí entre árboles durante lo que parecieron horas, hasta que escuché pasos detrás de mí, pesados, rápidos, implacables. Supe inmediatamente lo que era, un orco. Tropecé, caí, y cuando levanté la vista, allí estaba. Era enorme, mucho más grande de lo que había imaginado. Sus hombros parecían tallados en piedra, llevaba una armadura negra cubierta de cicatrices de batalla, y una enorme espada descansaba sobre su espalda. El miedo me paralizó. Pensé que me mataría, pensé que aquello era el final, pero no desenvainó su arma, simplemente me observó. Sus ojos eran extraños, dorados, inteligentes, muy diferentes de los ojos vacíos que describían las historias. Intenté retroceder, él avanzó un paso. No huyas, su voz era grave, sorprendentemente clara. Yo me quedé inmóvil, porque los monstruos de los cuentos no hablaban así. Por favor, susurré, no sabía que estaba suplicando exactamente, quizás misericordia, quizás una muerte rápida. El orco permaneció en silencio durante unos segundos, luego observó el bosque detrás de mí, y su expresión cambió. Por primera vez pareció preocupado, no por mí, por algo más, algo que estaba acercándose. Entonces escuché un rugido profundo, antinatural, y completamente diferente a cualquier sonido que hubiera oído antes. El enorme orco giró inmediatamente hacia el bosque, su mano se cerró sobre la empuñadura de la espada. Maldición, aquella única palabra me heló la sangre. Porque si algo era capaz de preocupar a un guerrero como él,
debía ser mucho peor que cualquier orco, y un instante después, algo se movió entre los árboles, algo enorme, algo que brillaba con una luz roja imposible, y que estaba observándonos desde la oscuridad. El brillo rojo apareció entre los árboles durante apenas un segundo, pero fue suficiente, sentí un frío recorrer todo mi cuerpo, no era un animal, no era un soldado, ni siquiera parecía una criatura normal. Aquellos ojos ardían como brasas en medio de la oscuridad, y estaban observándonos. El orco reaccionó de inmediato, desenvainó su enorme espada y dio un paso frente a mí, protegiéndome. Aquello no tenía sentido, absolutamente ninguno. Se suponía que yo era su enemiga, su prisionera. ¿Por qué? Me estaba protegiendo. El rugido volvió a resonar, esta vez mucho más cerca. Los árboles comenzaron a moverse, las ramas crujieron, y una criatura gigantesca emergió de entre las sombras. Era más alta que cualquier orco que hubiera visto. Su cuerpo parecía estar formado por roca negra atravesada por grietas luminosas de color rojo, como si fuego líquido corriera bajo su piel. Tenía 4 brazos, 2 enormes cuernos curvados, y una boca llena de dientes imposibles. Mi respiración se detuvo. ¿Qué es eso?, susurré. El orco no apartó la vista de la criatura. Un devorador. Su voz sonó tensa, y no debería estar tan al sur. La bestia lanzó otro rugido, el suelo tembló. Instintivamente retrocedí. El monstruo nos había encontrado, y parecía hambriento. Entonces ocurrió algo todavía más aterrador. La criatura me miró directamente, no al orco, a mí, como si me hubiera estado buscando, como si supiera exactamente quién era. El orco maldijo entre dientes: no puede ser. Antes de que pudiera preguntar qué ocurría, la bestia cargó. Todo sucedió demasiado rápido. El gigante orco se lanzó hacia adelante, su espada chocó contra uno de los brazos del devorador, una explosión de chispas iluminó el bosque. El impacto fue tan fuerte que varios árboles cayeron. Yo permanecí paralizada, observando una batalla que parecía imposible. El orco luchaba como una fuerza de la naturaleza, cada golpe sacudía la tierra, cada movimiento parecía calculado. Sin embargo, el devorador era aún más aterrador. No parecía sentir dolor, las heridas brillaban y se cerraban lentamente como si algo oscuro lo mantuviera vivo. La pelea continuó durante varios minutos, hasta que la criatura logró golpear al orco en el pecho. El guerrero salió despedido varios metros. Su armadura se agrietó. Por primera vez vi sangre y sentí miedo, no por mí, por él. La realización me golpeó de repente: si aquel orco caía, yo moriría después, sin ninguna duda. El devorador avanzó preparándose para rematarlo. Entonces algo extraño ocurrió. Un colgante que llevaba oculto bajo mi ropa comenzó a calentarse. Lo saqué por instinto. Era una piedra azul que había pertenecido a mi madre. La había llevado conmigo toda la vida. Nunca había tenido nada especial, hasta ese momento. Porque empezó a brillar, una luz intensa emergió desde su interior. La criatura se detuvo inmediatamente, retrocedió, como si aquella luz la lastimara. El orco también la observó, y la expresión de su rostro cambió por completo. No era sorpresa, era reconocimiento. Imposible, murmuró. La piedra siguió brillando, cada vez con más intensidad, y el devorador, que momentos antes parecía invencible, comenzó a retirarse lentamente hacia el bosque hasta desaparecer entre las sombras. El silencio regresó, solo se escuchaba mi respiración agitada, y la del orco. Durante varios segundos ninguno dijo nada. Finalmente guardé el colgante, la luz desapareció, el guerrero seguía observándome, como si acabara de descubrir algo imposible. Algo que no debía existir. ¿De dónde sacaste esa piedra? Su voz era completamente diferente ahora, más seria, más preocupada. Negué con la cabeza. Era de mi madre. El orco permaneció inmóvil, luego bajó lentamente su espada y pronunció unas palabras que cambiaron mi destino para siempre. Entonces no eres una prisionera, eres la persona que llevo años buscando. Las palabras del orco quedaron suspendidas entre nosotros. Por un momento pensé que había escuchado mal, que el guerrero seguía observando el colgante que sostenía entre mis manos. Su expresión había cambiado por completo. La dureza que había mostrado durante la batalla había desaparecido, ahora parecía confundido. Eso no es posible, murmuré. Yo pensaba lo mismo. El viento atravesó los árboles, a nuestro alrededor, el bosque había vuelto a quedar en silencio. Pero yo apenas podía pensar. Mi aldea había sido destruida, mi familia estaba desaparecida, y ahora un orco afirmaba haberme estado buscando durante años. Nada tenía sentido. ¿Quién eres? Por primera vez desde que lo conocí, respondió sin vacilar. Gromak. El nombre me resultó familiar. Demasiado familiar. Entonces recordé las historias: el señor de las montañas negras, el líder de los clanes orcos, el guerrero más temido del norte. Sentí que el estómago se me encogía. Había escuchado aquel nombre toda mi vida, siempre acompañado de relatos de guerra y destrucción, y ahora estaba frente a mí cubierto de sangre, sosteniendo una espada enorme, como si aquello fuera lo más normal del mundo. No te creo.
la respuesta salió antes de que pudiera detenerla, para mi sorpresa. Gromack no pareció ofenderse, lo imaginé si llevabas años buscándome, porque el enorme orco guardó silencio, como si estuviera decidiendo cuánto debía contarme. Finalmente respondió, porque tu madre desapareció hace 20 años, sentí que el corazón se detenía. ¿Qué tiene que ver mi madre con todo esto? Más de lo que imaginas. Su mirada se desplazó hacia el colgante. Esa piedra pertenece a una antigua línea de guardianes. No entendí nada, y él pareció notarlo. Ven conmigo. Retrocedí inmediatamente. No, Elara, no, mi voz tembló. Mi familia podría estar viva. Tengo que regresar. El silencio que siguió fue suficiente respuesta, porque vi algo en sus ojos con pasión, y eso me aterró más que cualquier amenaza. No, Gromack bajó la mirada unos segundos. La aldea fue arrasada. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. No, lo siento, no. Las lágrimas aparecieron antes de que pudiera contenerlas, porque en el fondo ya lo sabía. Lo había sabido desde el momento en que escapé entre las llamas, pero escuchar aquellas palabras lo convirtió en realidad. Mi hogar había desaparecido, y probablemente también mi familia. Me dejé caer sobre las rodillas. Durante varios minutos no fui capaz de hablar, ni de pensar, ni siquiera de respirar correctamente. El dolor era demasiado grande. Cuando finalmente levanté la vista, Gromack seguía allí, esperando sin acercarse, sin intentar tocarme, como si entendiera que había heridas imposibles de aliviar. No tengo a dónde ir, susurré. El orco asintió lentamente. Lo sé. Aquellas dos palabras fueron más amables de lo que esperaba, y eso me confundió aún más, porque todo lo que creía saber sobre los orcos comenzaba a desmoronarse. Finalmente me puse de pie, mis piernas temblaban, mi corazón también. Si voy contigo, la voz se quebró ligeramente. Seré una prisionera. Gromack me sostuvo la mirada, y respondió sin apartar los ojos de los míos, mientras permanezcas bajo mi protección, nadie te obligará a hacer nada. No era una promesa perfecta, pero tampoco sonaba a mentira, y en aquel momento, sola en medio de un bosque lleno de monstruos, era lo único que tenía, así que acepté, no porque confiara en él, todavía no. Acepté porque no tenía alternativa. Porque el mundo que conocía había desaparecido, y porque, por alguna razón que aún no comprendía, el líder de los orcos parecía creer que mi existencia podía cambiar el destino de ambos pueblos. Lo que ninguno de los dos sabía era que el devorador no había huido realmente. Desde algún lugar de las montañas, aquellos ojos rojos seguían observándonos, esperando, como si el verdadero peligro apenas estuviera comenzando. Reddit del control. El viaje hacia las montañas negras duró varios días, y fueron los días más extraños de toda mi vida, porque cada paso que daba me alejaba del mundo que conocía, y me acercaba al mundo que me habían enseñado a temer. Gromack apenas hablaba. Caminaba delante de mí la mayor parte del tiempo, atento a cualquier peligro. A veces desaparecía durante horas para explorar el terreno, y siempre regresaba. Aquello debería haberme tranquilizado, pero no era así. Todavía no confiaba en él. ¿Cómo podía hacerlo? Era un orco, el líder de los orcos, el mismo pueblo al que culpaba por la destrucción de mi hogar. Sin embargo, cuanto más tiempo pasábamos juntos, más difícil resultaba encajarlo en la imagen del monstruo que había imaginado. Nunca me encadenó, nunca me amenazó, nunca intentó obligarme a obedecerle. Incluso compartía conmigo la mejor parte de la comida que conseguía durante el camino, lo cual me parecía completamente absurdo. Una noche, mientras descansábamos junto a una fogata, decidí preguntarle algo que llevaba días rondando mi cabeza. ¿Por qué me ayudas? Gromack permaneció observando las llamas. Ya te lo dije. No, negué con la cabeza. Dijiste que me estabas buscando. Eso no explica por qué arriesgaste tu vida contra el devorador. El enorme orco permaneció en silencio unos segundos. Finalmente respondió: porque si hubieras muerto, muchas cosas se habrían perdido contigo. Aquella respuesta solo generó más preguntas. ¿Qué cosas? Gromack levantó la vista hacia mí, y por primera vez pareció realmente preocupado. La verdad, antes de que pudiera insistir, escuchamos un cuerno resonar entre las montañas, profundo, lejano. Gromack se puso de pie inmediatamente. Ya llegamos. A la mañana siguiente entendí a qué se refería. Porque las montañas negras aparecieron frente a nosotros, y no se parecían a nada que hubiera imaginado. Las historias hablaban de fortalezas salvajes y cavernas oscuras. La realidad era diferente, mucho más compleja. Las ciudades orcas estaban construidas directamente sobre la roca de las montañas. Puentes enormes conectaban distintos niveles, torres de piedra se alzaban hacia el cielo, miles de personas recorrían las calles. Sí, personas, porque por primera vez vi algo que nadie me había contado. Los orcos no eran los únicos habitantes de aquellas tierras. Había comerciantes humanos, enanos, incluso algunas criaturas que jamás había visto. Mi sorpresa debió ser evidente. ¿Esperabas algo distinto?, preguntó Gromack. Sí, monstruos por todas partes. Me avergoncé un poco porque exactamente eso era lo que esperaba. El orco soltó una pequeña risa,
era la primera vez que lo escuchaba reír, y resultó extrañamente agradable. Entramos en la ciudad principal poco después. Las personas se apartaban respetuosamente al ver a Gromack, algunos inclinaban la cabeza, otros levantaban el puño sobre el pecho, su autoridad era evidente, sin embargo, nadie parecía aterrorizado, lo respetaban, quizás incluso lo admiraban. Aquello tampoco coincidía con las historias. Finalmente llegamos a una enorme fortaleza construida en el corazón de la montaña, guardias orcos custodiaban la entrada, las puertas se abrieron, y por primera vez crucé el umbral del hogar de Gromack. Pensé que me llevaría a una celda o a una habitación vigilada, en cambio, me condujo hasta una estancia amplia con ventanas que daban al valle, había una cama, una chimenea, libros, flores silvestres en un jarrón de piedra. Me quedé inmóvil. Esta habitación es para mí, sí, por que Gromack pareció confundido por la pregunta ¿por qué vivirás aquí? Aquello sonó demasiado normal, demasiado sencillo, como si fuera lo más natural del mundo. Cuando estaba a punto de responder, alguien irrumpió en la habitación. Era una orca de cabello oscuro y ojos dorados, parecía furiosa, muy furiosa, su mirada pasó de Gromack a mí, y después volvió a él. Dime que los rumores son mentira. La tensión llenó la habitación de inmediato, porque por primera vez vi a alguien enfrentarse al señor de los orcos sin el menor miedo, y tuve la sensación de que mi llegada acababa de crear un problema mucho más grande de lo que imaginaba. La orca permaneció inmóvil en la entrada, sus ojos dorados estaban fijos en mí, y por la expresión de su rostro, era evidente que mi presencia no le agradaba, en absoluto. Talia, dijo Gromack con calma, no me llames así ahora. La respuesta fue inmediata, y claramente cargada de enojo, la tensión podía sentirse en el aire. Yo permanecía junto a la ventana sin entender qué estaba ocurriendo, pero una cosa era evidente, aquella mujer conocía muy bien a Gromack. Dime que no es ella, insistió, es ella. El silencio que siguió fue casi doloroso. Talia cerró los ojos durante unos segundos, como si estuviera reuniendo paciencia para no gritar. Cuando volvió a abrirlos, me observó detenidamente, no con odio, más bien con incredulidad. Entonces la profecía era cierta. Aquellas palabras llamaron inmediatamente mi atención. ¿Qué profecía? Ninguno respondió, lo cual solo aumentó mi frustración. Durante días había escuchado medias respuestas, secretos, insinuaciones, y comenzaba a cansarme. Estoy aquí. Dije finalmente. Ambos me miraron. Si van a hablar sobre mí, podrían empezar a explicarme qué está ocurriendo. Talia cruzó los brazos. Tiene carácter, Talia, que la orca señaló hacia mí. La trajiste hasta aquí sin contarle nada. Esperabas que sonriera y aceptara todo sin preguntas. Por primera vez parecía estar de mi lado, al menos un poco. Gromack soltó un largo suspiro, y eso me confirmó algo importante. El enorme guerrero estaba evitando una conversación. Finalmente tomó asiento junto a una mesa de piedra. Hace siglos existía un único reino, humanos, orcos, enanos y otras razas convivían bajo una misma alianza. Yo escuchaba en silencio, pero algo ocurrió, una guerra tan devastadora que dividió el continente. Las antiguas alianzas se rompieron, los pueblos comenzaron a odiarse y la verdad fue enterrada. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Gromack observó el colgante que llevaba en el cuello. Todo. Mi mano se cerró automáticamente sobre la piedra azul. Ese símbolo pertenecía a los guardianes del Itar. Talia continuó la explicación, una orden encargada de proteger algo mucho más antiguo que los reinos actuales. ¿Proteger qué? Los dos intercambiaron una mirada, y eso no me gustó porque claramente seguían ocultando información. Finalmente Talia respondió, una puerta. Sentí un escalofrío. ¿Qué clase de puerta? La que mantiene encerradas las criaturas que viven más allá del mundo conocido. Recordé inmediatamente al devorador, los ojos rojos, la piel de roca, aquella presencia imposible. Eso no puede ser real. Lo es. La respuesta llegó tan rápido que me hizo callar. Durante varios segundos nadie habló, el fuego crepitaba en la chimenea, y mi mente intentaba procesar todo aquello. Entonces surgió otra pregunta, la más importante. ¿Y mi madre? Gromack permaneció inmóvil. Talia bajó ligeramente la mirada, y en ese instante comprendí que conocían la respuesta. Mi madre pertenecía a esos guardianes, ¿verdad? Gromack asintió lentamente. Sí, sentí que el corazón comenzaba a acelerarse. Está viva. El silencio fue suficiente. Mi pecho se hundió. Murió hace muchos años. Las palabras me golpearon con fuerza, aunque no la recordaba demasiado bien. Seguía siendo mi madre. Y una parte de mí siempre había imaginado que algún día descubriría qué le ocurrió. Ahora lo sabía, y dolía, pero lo que Gromack dijo después fue aún más impactante. Murió protegiéndote. Levanté la vista de inmediato. ¿Protegiéndome de qué? El señor de los orcos se puso de pie. Su expresión era más seria que nunca. De la misma fuerza que envió al devorador tras de ti. El silencio llenó la habitación, y por primera vez entendí algo aterrador.
aquella criatura no me había encontrado por casualidad, me estaba cazando, y si eso era cierto, entonces alguien o algo sabía exactamente quién era yo. Esa noche apenas dormí, cada vez que cerraba los ojos veía al devorador emergiendo entre los árboles, escuchaba el rugido, sentía la mirada de aquellos ojos rojos y recordaba las palabras de Gromack, me estaba cazando, no por lo que había hecho, no por quién creía ser, sino por algo relacionado con mi nacimiento, algo que ni siquiera comprendía. Cuando finalmente amaneció, salí de la habitación buscando respuestas, la fortaleza ya estaba despierta, guerreros entrenaban en los patios, herreros trabajaban junto a enormes forjas, mercaderes cruzaban los corredores de piedra, todo parecía normal, demasiado normal para alguien que acababa de descubrir que era parte de una antigua profecía. Encontré a Gromack en una terraza que dominaba el valle. Estaba solo observando las montañas, por un momento dudé en acercarme, pero necesitaba respuestas, no me contaste todo, el enorme orco no pareció sorprendido, lo sé entonces empieza ahora, durante unos segundos permaneció en silencio, luego señaló una silla frente a él, siéntate, obedecí, no porque confiara completamente en él, sino porque estaba cansada de caminar entre secretos. Gromack apoyó ambos brazos sobre la mesa de piedra, hace 20 años comenzó algo que nadie notó, que la prisión está debilitándose, sentí un escalofrío, la puerta de la que habló Talia, asintió, durante siglos permaneció sellada, pero cada generación era un poco más débil que la anterior, y cuando los últimos guardianes desaparecieron, el deterioro se aceleró. Mi madre era una de ellos, la última, aquella palabra cayó como una piedra, la última, eso significaba que después de ella no quedaba nadie, o al menos eso parecía, excepto tú. Levanté la vista, y por primera vez vi preocupación genuina en sus ojos, no miedo por sí mismo, miedo por mí. No soy una guardiana, todavía no, ni siquiera sé qué significa eso. Lo aprenderás, aquella respuesta me frustró, siempre dices lo mismo, aprenderás, entenderás. Más adelante, nunca ahora, para mí. Sorpresa. Gromack sonrió ligeramente porque si te contara todo de golpe, probablemente intentarías escapar. No tenía intención de admitir que quizás tenía razón, en lugar de eso cambié de tema. ¿Cómo conociste a mi madre? La sonrisa desapareció. Y algo extraño cruzó su mirada, algo parecido a la tristeza. Durante la guerra, esperé, pero no continuó, eso no responde nada. Gromack soltó un largo suspiro, tu madre me salvó la vida, parpadeé, que yo era mucho más joven, más imprudente, creía que todos los humanos eran enemigos, ella me demostró que estaba equivocado, aquella confesión me dejó sin palabras, porque era la primera vez que escuchaba algo personal, algo que no sonaba a historia ni leyenda, sonaba real. Eran amigos, por alguna razón. Tardó varios segundos en responder, sí, pero algo en su voz me dijo que la respuesta era más complicada. Antes de que pudiera insistir, una alarma resonó por toda la fortaleza, un cuerno, luego otro y otro más, los soldados comenzaron a correr. Los guardias tomaron posiciones, la tranquilidad desapareció en un instante. Gromack se puso de pie inmediatamente, su expresión se endureció. ¿Qué ocurre? No respondió, ya estaba observando el horizonte, seguí su mirada, y sentí que el corazón se detenía. En las montañas lejanas podían verse luces rojas, docenas de ellas, moviéndose entre la niebla, como ojos observando desde la oscuridad. Talia apareció corriendo en la terraza, parecía alarmada, más alarmada de lo que la había visto nunca antes. Cruzado la frontera, Gromack apretó la mandíbula. ¿Cuántos? La respuesta llegó de inmediato, y fue suficiente para hacer que el silencio cayera sobre todos, demasiados, porque esta vez no era un solo devorador, era un ejército entero. La noticia se extendió por la fortaleza como un incendio, un ejército de devoradores. Incluso pronunciar aquellas palabras parecía imposible. Hasta ese momento yo había creído que la criatura que nos atacó en el bosque era una rareza, una excepción. Ahora descubría que existían muchas más, y que se estaban acercando. Gromack convocó inmediatamente a los líderes de los clanes. Durante horas, la fortaleza se convirtió en un hervidero de actividad, mensajeros iban y venían, los guerreros se preparaban para la batalla, las puertas exteriores fueron reforzadas, y por todas partes podía sentirse la tensión. Yo observaba todo desde la distancia, inútil, perdida, sin saber qué debía hacer. Aquella situación giraba a mi alrededor y sin embargo, no tenía idea de cómo ayudar. Fue Talia quien me encontró aquella tarde, ven conmigo. ¿A dónde? A buscar respuestas. No explicó nada más, simplemente me condujo a través de antiguos pasillos excavados en la montaña, descendimos varios niveles. Cada vez más profundo, hasta llegar a una enorme cámara circular. El lugar parecía mucho más antiguo que el resto de la fortaleza, las paredes estaban cubiertas por símbolos extraños, runas, mapas, relieves desgastados por el tiempo. Y en el centro de la sala había un espejo de piedra negra, gigantesco, imponente, antiguo. ¿Qué es esto? Talia observó el espejo,
la Cámara de los Ecos, eso no responde mi pregunta. Por primera vez sonrió, aquí los guardianes buscaban respuestas, me acerqué. Lentamente la superficie oscura parecía absorber la luz y funciona, a veces, aquella respuesta no me tranquilizó. Talia señaló el colgante que llevaba al cuello. Pon la piedra sobre el altar, dudé, pero finalmente obedecí. En cuanto la gema azul tocó la piedra, toda la cámara comenzó a vibrar, una luz intensa recorrió las runas, el espejo negro se iluminó, y una imagen apareció en su superficie. Retrocedí inmediatamente porque reconocí el rostro, mi madre. Era más joven de lo que recordaba. Pero era ella, no había duda. Sentí que las lágrimas aparecían al instante. Mamá, la figura parecía estar grabada dentro de una memoria antigua, no podía verme, no podía escucharme, sin embargo comenzó a hablar. Si estás viendo esto, significa que he fallado. Mi corazón se encogió, la voz era exactamente como la recordaba, suave, firme, protectora. La prisión se está debilitando, y aquellos que existen más allá de ella volverán a intentarlo. La imagen mostró símbolos desconocidos. Mapas. Montañas, puertas gigantescas. Mi hija será la última heredera de los guardianes, la única capaz de restaurar el sello. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones, porque aquellas palabras eliminaban cualquier duda. Todo era cierto, todo. Mi madre continuó. Pero no podrá hacerlo sola. Entonces ocurrió algo inesperado, la imagen cambió, y apareció otra persona, un joven orco, más delgado, menos imponente, sin las cicatrices que conocía. Tardé apenas unos segundos en reconocerlo. Gromak. Mi sorpresa fue tan grande que casi dejé caer el colgante. La imagen mostraba a mi madre junto a él, sonriendo, hablando, entrenando, compartiendo momentos. No eran simples aliados, eran mucho más cercanos, muchísimo más. Talia observaba en silencio, como si ya conociera aquella verdad. Se querían. La frase escapó de mis labios sin pensar. La orca no respondió inmediatamente, finalmente asintió. Sí, sentí algo extraño en el pecho, una emoción inesperada, difícil de explicar, porque de repente comprendí por qué Gromak había reaccionado de aquella manera cuando mencioné a mi madre, porque la recordaba con tanta tristeza, porque me había protegido incluso antes de conocerme. La imagen comenzó a desvanecerse, pero antes de desaparecer por completo, mi madre pronunció unas últimas palabras, palabras dirigidas a mí. Cuando llegue el momento, confía en el guardián de las montañas, él dará su vida por la tuya. La visión terminó, la cámara volvió a quedar en silencio, y yo permanecí inmóvil, porque acababa de descubrir dos verdades. La primera era que el destino de todos dependía de mí, la segunda era mucho más peligrosa, porque mientras observaba el recuerdo de mi madre junto a Gromak, comencé a entender que el orco que me había mantenido cautiva estaba ocupando cada vez más espacio dentro de mi corazón. Reddit del control. Durante los días siguientes intenté concentrarme en lo verdaderamente importante: el ejército de devoradores, la prisión debilitándose, la amenaza que avanzaba hacia las montañas, pero era difícil, porque cada vez que veía a Gromak, recordaba la visión de la Cámara de los Ecos, recordaba a mi madre sonriendo junto a él, la confianza que existía entre ambos, y la tristeza que apareció en sus ojos cuando habló de ella. Por primera vez comprendí que Gromak no me había protegido solo por deber. Había una historia detrás de todo aquello, una historia de la que yo formaba parte sin haberlo sabido. Mientras tanto, la situación empeoraba, los exploradores regresaban con noticias cada vez más preocupantes, los devoradores seguían avanzando, y algo los estaba guiando, algo inteligente, algo antiguo. Aquello era lo que más preocupaba a los líderes de los clanes, porque los devoradores normalmente actuaban como bestias, no como un ejército organizado. Una noche, incapaz de dormir, subí a una de las murallas exteriores. Las estrellas brillaban sobre las montañas, el aire era frío, silencioso, y allí encontré a Gromak, observando el horizonte. Como siempre, durante unos minutos permanecimos callados, hasta que decidí romper el silencio. Vi a mi madre. El enorme orco no se movió, pero pude notar cómo su mandíbula se tensaba. La Cámara de los Ecos. Sí, Gromak asintió lentamente. Entonces ya sabes, no todo. Aquella respuesta era sincera, porque todavía existían demasiadas preguntas. Finalmente me giré hacia él. ¿La amabas? No fue una pregunta, fue una afirmación. El silencio que siguió fue suficiente, no necesitaba escuchar la respuesta, ya la conocía. Sin embargo, él terminó pronunciándola igualmente. Sí. Aquella única palabra contenía décadas de dolor, décadas de recuerdos, y una pérdida que nunca había desaparecido. Ella eligió quedarse con los humanos, su voz era tranquila, pero triste, sabía que su lugar estaba con su pueblo. ¿Y tú? Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Mi lugar estaba con el mío. Observé el valle iluminado por las antorchas. Entonces nunca tuvieron una oportunidad. No, la respuesta fue simple, definitiva, y por alguna razón, aquello me rompió el corazón, porque entendí algo que jamás había considerado.
Gromak había pasado gran parte de su vida cargando una historia que nunca pudo terminar, y aún así siguió adelante protegiendo a otros, luchando por su pueblo, cumpliendo promesas. Durante unos segundos ninguno habló, luego sentí algo inesperado, la enorme mano de Gromak cubrió la mía, con cuidado, como si temiera lastimarme. El contacto fue suave, sorprendentemente cálido, y por primera vez no sentí miedo, solo calma, una calma peligrosa, porque hizo que todo resultara demasiado fácil, demasiado natural. Nuestros ojos se encontraron, y el mundo pareció reducirse a aquel instante, pero entonces sonó la alarma, otra vez, más fuerte, más urgente. La paz desapareció de inmediato. Gromak se puso de pie, los guardias comenzaron a correr, y un mensajero apareció sobre la muralla, pálido, sin aliento. Han llegado. El corazón me dio un vuelco. Los devoradores, no solo ellos. El guerrero tragó saliva, como si le costara pronunciar las siguientes palabras: su rey está con ellos. El silencio cayó sobre todos, incluso Gromak pareció tensarse. Eso es imposible, lo vimos con nuestros propios ojos. El mensajero temblaba. La prisión ya no está conteniendo solo monstruos, está liberando a los antiguos señores del vacío. Un frío insoportable recorrió mi espalda, porque comprendí inmediatamente lo que significaba. El enemigo ya no estaba enviando exploradores, ni bestias, ni avanzadas. El verdadero responsable de todo acababa de llegar, y venía por mí. El nombre Rey del Vacío se extendió por la fortaleza como una maldición. Incluso los guerreros más experimentados dejaron de hablar por un momento. No era solo miedo, era algo más antiguo, más profundo. Como si aquel nombre perteneciera a una historia que nadie quería recordar. Gromak no perdió el tiempo, ordenó el cierre total de las puertas internas. Los clanes se movilizaron hacia las murallas principales, y la fortaleza entera se preparó para algo que ninguno de ellos había enfrentado antes. Una guerra real, no una escaramuza, no una defensa local, una guerra contra algo que había estado esperando siglos para regresar. Yo me quedé atrás unos segundos paralizada, porque todo volvía a girar alrededor de mí: el colgante, la profecía, mi sangre. Mi madre. No te quedes ahí, dijo Talia, tirando de mi brazo. La seguí sin discutir, porque no había tiempo para dudas. Cuando llegamos al patio central, Gromak ya estaba allí con armadura completa, la espada apoyada en su hombro. Su mirada era firme, pero esta vez había algo diferente: urgencia. Escúchame, dijo, su voz cortó el ruido del lugar: el Rey del Vacío no vendrá con un ejército normal, vendrá con todo lo que pueda romper el sello. ¿Y qué significa eso?, pregunté. Gromak me miró directamente. Significa que esta vez no podemos solo defendernos, tenemos que cerrar la prisión desde el exterior. El silencio que siguió fue inmediato. Talia dio un paso adelante. Eso es suicidio. Lo sé. La respuesta fue simple. Demasiado simple. Pero es la única forma de detenerlo antes de que atraviese completamente el mundo. Me quedé mirando a Gromak. ¿Y cómo se cierra? Él tardó unos segundos en responder, y cuando lo hizo, sentí que el mundo se inclinaba otra vez. Necesitamos al último guardián. ¿Ya te dijeron que soy la última? No, negó lentamente. Eres la llave. Aquella palabra me heló la sangre. La puerta no se cierra sola, necesita un vínculo, alguien que pertenezca a ambos lados, humano, y algo más. Miré mi colgante, mi madre. Gromak asintió. Ella intentó hacerlo, pero no sobrevivió al proceso. La verdad cayó como una piedra. Por eso te protegió, continuó, no para esconderte, sino para prepararte. El silencio entre nosotros se volvió insoportable. Entonces, desde el exterior de la fortaleza, un sonido profundo sacudió las montañas. No era un cuerno, no era un rugido, era algo peor, como si el propio aire estuviera siendo desgarrado. Las murallas vibraron, las antorchas parpadearon, y el cielo sobre las montañas negra se oscureció. Talia levantó la mirada. Ya están aquí. Gromak apretó la mandíbula, y por primera vez lo vi dudar. Solo un segundo, pero suficiente, porque incluso él sabía que esta batalla no podía ganarse con fuerza, solo con sacrificio. Se giró hacia mí. Elara, su voz bajó más humana. Si hacemos esto, puede que no haya regreso. Lo miré y entendí todo. No era solo una guerra, era una decisión: salvar el mundo, o salvarnos a nosotros. Y por primera vez en toda la historia, el destino no estaba escrito o estaba en mis manos, y en las suyas. El cielo se abrió con una grieta roja, y el Rey del Vacío dio su primer paso dentro de nuestro mundo. El cielo no se rompió como un trueno, se rompió como una herida. Una grieta roja atravesó las nubes sobre las montañas negras, y el mundo entero pareció contener la respiración. Desde ella, el Rey del Vacío descendió, no caminó, no cayó, simplemente apareció. Su forma no era completamente sólida, era como si existiera a medias entre la realidad y algo más antiguo que el tiempo. A su alrededor, el aire se deformaba, la luz se apagaba, y el suelo parecía olvidar cómo sostener la vida. Detrás de él los devoradores avanzaron como una marea,
pero ya no eran bestias descontroladas, se movían con intención, con obediencia, como un ejército. Gromack se colocó frente a mí sin dudar, Talia hizo lo mismo al otro lado. No te acerques, dijo él. Pero yo ya no podía apartar la mirada, porque algo dentro de mí reaccionaba a aquella presencia. El colgante comenzó a brillar sin que lo tocara. Esta vez no era suave, era desesperado. Te está llamando, susurró Talia. No, dijo Gromack inmediatamente. Está intentando abrirla. El rey del vacío levantó su mano, y la realidad respondió. Las murallas comenzaron a agrietarse, los gritos se extendieron por la fortaleza, el sello estaba cediendo, demasiado rápido. No tenemos tiempo, dijo Gromack. Sus ojos se encontraron con los míos, y entendí lo que venía. Elara, tienes que hacerlo ahora. Tragué saliva, no sé cómo. Él dio un paso más cerca. Si lo sabes. Mi respiración se rompió. Yo no soy una guardiana, eres la última conexión, el único puente entre lo que queda del mundo y lo que lo mantiene sellado. El rey del vacío dio otro paso, y el suelo tembló con él. Talia gritó algo que no escuché. El mundo entero parecía desmoronarse, pero Gromack no apartó la mirada de mí. Confía en mí. Aquellas palabras me atravesaron más que cualquier arma, porque venían de alguien que había pasado toda su vida protegiendo algo que no era suyo, alguien que había perdido todo antes de volver a encontrarme. El colgante ardió en mi pecho, y entonces entendí, no era solo una llave, era un vínculo, un recuerdo, una voluntad compartida entre mi madre y él. Miré al rey del vacío, sentí su vacío, su hambre, su necesidad de borrar todo lo que existía, y por primera vez no sentí solo miedo, sentí decisión. Me acerqué al centro del patio. Gromack quiso detenerme, pero Talia lo detuvo a él. Es su elección. El viento cambió, la grieta roja en el cielo se abrió aún más, y el rey del vacío extendió su mano hacia mí. Elara, la voz de Gromack tembló por primera vez. No tienes que hacerlo sola. Sonreí apenas, porque entendí lo único que importaba. Nunca estuve sola. Coloqué el colgante frente a mí, y la luz explotó. Una energía azul atravesó el cielo, chocando contra la grieta roja. El mundo entero se detuvo. El tiempo dejó de avanzar, y en ese instante entre la destrucción y la salvación, sentí a mi madre y a Gromack, no como recuerdos, sino como parte de mí. El rey del vacío gritó por primera vez, y la grieta comenzó a cerrarse. La batalla no terminó en un instante, fue un proceso, una lucha entre dos fuerzas que querían definir el mundo, pero al final, la luz ganó, la grieta desapareció, los devoradores se desintegraron como polvo llevado por el viento, y el silencio regresó a las montañas, un silencio nuevo, uno que ya no pertenecía al miedo. Cuando abrí los ojos, estaba de rodillas, el colgante había perdido su brillo, y el cielo era normal otra vez. Gromack estaba frente a mí, respirando pesado, pero vivo. Talia también. La fortaleza seguía en pie, el mundo seguía en pie. Él se acercó lentamente y esta vez no hubo guerra, ni deber, ni profecía, solo nosotros. Lo hiciste, susurró. Negué con la cabeza. Lo hicimos. Gromack sonrió, una sonrisa real, cansada, pero libre. Entonces ya terminó. Observé el horizonte, las montañas, el cielo, la vida continuando. No, dije suavemente. Él me miró, solo empezó de otra forma. Tomó mi mano, sin armaduras entre nosotros, sin mundos separados. Entonces quédate, dijo, no como orden, no como destino, como elección. Y por primera vez en toda la historia de orcos y humanos, la respuesta no fue escrita por una profecía, sino por mí. Me quedo. El mundo no terminó, pero el miedo sí, y en las montañas negras, donde antes solo existía guerra, nació algo que nadie esperaba: paz, y una historia que por fin era nuestra. El fin no llegó con celebraciones, ni con coronas, ni con profecías cumpliéndose de forma grandiosa. Llegó con algo mucho más simple: silencio. Han pasado 6 meses desde la batalla contra el rey del vacío. Las montañas negras ya no están en guerra. Los devoradores desaparecieron por completo y la grieta en el cielo nunca volvió a abrirse. Al principio, nadie creyó que fuera definitivo, muchos esperaban otra invasión, otros temían que el sello solo estuviera debilitado, pero el tiempo pasó, y el mundo siguió existiendo sin caos, sin monstruos emergiendo de la oscuridad, solo vida. Una mañana, desperté en la fortaleza, ya no como visitante, sino como parte de ella. Las habitaciones que antes eran temporales ahora eran mi hogar. La gente ya no me miraba con curiosidad o sospecha, me saludaban como una más. Todavía me costaba acostumbrarme a eso, a no ser la humana, a ser simplemente Elara. Bajé al patio principal, la actividad era tranquila, entrenamientos, risas, rutina, paz. Y entonces lo vi. Gromack estaba hablando con Talia cerca de las murallas, sin armadura, sin guerra en los ojos, solo él. Cuando me vio, su expresión cambió suavemente, no necesitó decir nada, yo tampoco. Nos acercamos el uno al otro como si fuera lo más natural del mundo, como si todo lo vivido nos hubiera llevado exactamente a ese punto.
la reconstrucción avanza más rápido de lo esperado, dijo él. Eso es bueno, asintió. Es extraño, ¿qué cosa? Que el mundo no esté intentando destruirse otra vez. Sonreí, quizás solo estaba esperando que dejáramos de pelear entre nosotros. Gromack soltó una pequeña risa, era un sonido raro todavía, pero cada vez más familiar. Nos quedamos en silencio mirando el horizonte, las montañas, el cielo, el nuevo día. A veces pienso en tu madre, dijo de repente. Mi corazón se apretó un poco, pero no dolió, ya no como antes. Yo también, ella estaría orgullosa, asentí lentamente. Creo que ya sabía cómo iba a terminar esto. Gromack me miró. ¿Tú crees? Sí, toqué suavemente el colgante que aún llevaba conmigo, aunque ya no brillaba como antes, seguía siendo importante, solo no sabía cómo íbamos a llegar aquí. El silencio volvió, pero no era incómodo, era tranquilo, seguro. Elara, lo miré. Gromack tardó un segundo en continuar, como si aún estuviera aprendiendo a decir cosas que antes no se permitía. No te mantuve cautiva, esa frase me tomó por sorpresa, recordaba el título de mi propia historia, el miedo inicial, las cadenas que nunca existieron, la verdad detrás de todo. Lo sé, respondí. Él asintió. Pero igual te traje aquí, y yo me quedé. Nos miramos, y por primera vez entendimos algo completamente claro. Nada había sido una prisión, había sido un camino, difícil, caótico, imposible, pero nuestro. Talia apareció detrás de nosotros con una expresión aburrida. Si van a ponerse sentimentales otra vez, al menos háganlo lejos del entrenamiento. Gromack suspiró. No es sentimentalismo, claro que lo es. No pude evitar reír, la tensión desapareció completamente, y en ese momento entendí algo importante. No éramos una historia de prisionera y captor, ni de monstruo y humana, ni siquiera de guerra y profecía. Éramos una historia de dos personas que sobrevivieron a un mundo que intentó separarlas. Y aún así eligieron encontrarse. Gromack extendió su mano, sin palabras, sin promesas exageradas, solo un gesto simple. Lo tomé, y caminamos juntos, no hacia un final, sino hacia algo mucho más raro, un comienzo en paz. Fin. Hasta entonces, la siguiente historia en Reddit del Control.